Buenas tardes. Bueno, en la clase de matemática del día de hoy hablamos acerca de lo que es la potenciación y la radicación. La potenciación es la operación que permite hallar el producto de factores iguales. Esta potenciación consta de tres partes que es fundamental tener presente cuando vamos a resolver las propiedades. La primera parte que es importante tener en cuenta es la base, dado que la base es el factor que se repite. En este caso, el ejemplo que tenemos en la parte inferior es el número 3. El exponente es el número de veces que se va a repetir la base. En este caso es el número 5. Y la potencia es el resultado de la multiplicación de los factores iguales. Por ejemplo, si yo tengo otro ejemplo, 5, este 5 sería nuestra base con un exponente 2. El 2 sería nuestro exponente y el resultado sería multiplicar 2 veces el número 5. Entonces puedo decir que 5 elevado al cuadrado o con exponente 2 es igual a 25. Esto es lo que nosotros conocemos como potenciación. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente parte de la clase de hoy, que fueron las propiedades de la potenciación. Las propiedades de la potenciación son 6 en total, las que trabajamos el día de hoy. La primera fue potencia de un exponente 0. El resultado o la potencia es igual a 1. Si nosotros tenemos un número cualquiera que sea elevado, por ejemplo 325 con un exponente 0, el resultado de esta operación siempre va a ser 1. Siempre, independientemente del número que sea. Esta es la propiedad con exponente 0. Propiedad con exponente 0. Todo número que esté elevado o que tenga como exponente, toda base que tenga como exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. Siempre. Ahora, siguiente propiedad. Potencia de un exponente 1. El resultado es la misma base. Cuando tenemos un exponente, esta sería la segunda propiedad, que es la propiedad con exponente 1. ¿Qué dice esta propiedad? Que toda base que tenga como exponente el número 1, el resultado va a ser la misma base. ¿Sí? Eso es lo que dice esta propiedad. La tercera propiedad dice multiplicación de potencias iguales. Multiplicación de potencias iguales. ¿Qué se hace en este caso? La multiplicación de potencias iguales se da, se deja la misma base y se suman los exponentes. Entonces, si tenemos una multiplicación de 5 por 3, de 5 con exponente 2, 5 con exponente 2 y multiplicado por 3 exponente 1, lo que nosotros hacemos, 5 con exponente 1, porque la base debe ser igual. Entonces, esto se resuelve de la siguiente manera. Como son las mismas bases, 5 y 5, dejamos el 5 igual. Y lo que hacemos después es
lo que hacemos después es sumar los exponentes. En este caso yo voy a sumar 2 más 1. Cuando ya yo realicé esa suma, entonces esto me queda de la siguiente manera. 5 con exponente 3, porque 2 más 1 es igual a 3. Y así puedo resolver. Entonces 5 con exponente 3 es igual a 5 por 5 por 5. Y esto me va a dar como resultado 125. Esta es la potencia de 5 al cubo. Bueno, tercera propiedad. División de bases iguales o de potencias iguales. Entonces, esta teoría dice que si tenemos una división con potencias iguales, lo que hacemos es restar el exponente. Recordemos que el exponente es el número más pequeño. Entonces, lo que hacemos es que tenemos la siguiente operación, la siguiente división. Tenemos 7 con exponente 2. Vamos a poner exponente 5. Y el otro 7 con exponente 3. Entonces, lo que hacemos es hacer la operación como nos indica la teoría. ¿Qué dice la teoría? Que al tener esta operación, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Dejo la misma base. Entonces aquí la misma base sería 7. Y resto los exponentes. Voy a realizar una resta de exponentes. 5 menos 3. Entonces, aquí me quedarían que 7 con exponente 3 y 5 y le quito 3, 2. Entonces nos quedaría con exponente 2. La diferencia entre la multiplicación con potencias iguales y la división con potencias iguales es que en la multiplicación los exponentes se suman y en la división los exponentes se restan. Recuerden, se deja la misma base y se suman los exponentes si es una multiplicación con potencias iguales o se restan los exponentes si es con potencias iguales. Para terminar de resolver esta, simplemente decimos que el 7 lo debemos que multiplicar 2 veces, 7 por 7. Y eso me va a dar como total 49. Bueno, la siguiente propiedad dice que es potencia de una potencia. Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Por ejemplo, tenemos potencia de una potencia. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 con exponente, tenemos 2 con exponente 3 y con exponente 2, por ejemplo. Entonces cerramos acá el paréntesis. Dice potencia de una potencia que se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos la misma base que es 2 y multiplicamos los exponentes. 3 por
2. Entonces esto nos quedaría así. Igual a, dejamos la misma base y realizamos la multiplicación. 3 por 2, 6. Entonces nos quedaría 2 con exponente 6. Para resolver esto, lo que debemos hacer es simplemente multiplicar 6 veces 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y esto nos va a dar como total 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. Aquí nos daría 64. Entonces 2 elevado al exponente 6 es igual a 64. La última propiedad dice multiplicación de potencias de bases diferentes. Multiplicación de potencias con base diferente. En este ejemplo, o en esta, lo que hacemos es, hay dos maneras de resolver. La primera forma de resolver es la siguiente. Si tenemos la siguiente potencia, debemos hallar la potencia de este número. Este es su exponente. Entonces, decimos que puede resolverse. La primera forma de resolverse es la siguiente. Tomamos o realizamos la multiplicación que está en paréntesis, o sea, 3 por 2, que serían 6, y lo elevamos a la potencia que tenemos, o al exponente, perdón. Y el exponente es 5. Entonces serían 6 elevado a la 5. Esta sería una manera de resolver. Y resolvemos multiplicando 6 veces 5. 6 por 6 por 6 por 6 y por 6. 50. Esto me va a dar como total 7.776. Si no estoy mal. Esa es la primera forma de resolver. La segunda manera de resolver esta potencia es la siguiente. Saco los números del paréntesis y digo 2, y a cada número lo voy a elevar a la potencia por 3 elevado al exponente 5. Y empiezo a resolver como ya sé hacer. Entonces, 2 elevado a la potencia 5, al exponente 5, me da 2. Lo voy a resolver por acá abajito para que no nos confundamos. 2 con exponente 5 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y esto me va a dar 32, esta multiplicación. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. La siguiente es encontrar el exponente o el valor del exponente 3. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. Esto me va a dar un total de 243. Ahora, ese 243 lo debemos multiplicar por 32. Entonces, 32 por 243 y me va a dar un total de 7.776. Si se dan cuenta, es el mismo resultado. Aquí me dio el mismo resultado, pero este procedimiento es un poco más extenso. El resto, pues queda igual. Lo pueden hacer de las dos formas, de esta o de esta manera, como ustedes prefieran.
Entonces, en cuanto a las páginas del libro, es igual. La página del libro